Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Richard, ¿por qué has volteado? Porque he tenido esa sensación como que algo está, no sé, ¿vale? A veces pasa. A veces pasa aquí en esta casa, que es muy antigua. Y más que, te cuento algo, Géminis. Yo últimamente estoy entregando predicciones continuamente. Y como vosotros ven lo que es en mi canal, se cumple. Pero ayer me pasó algo muy curioso, que una de mis macetas que tengo colgando, que está con una estructura de fierro, es como si lo hubieran levantado y lo tiraron abajo, en la entrada, en el primer piso. Y pues no entiendo cómo es que ha pasado esto. Siento que las energías están como muy, muy fuertes en estos momentos. Yo sinceramente siento que va a haber algo muy fuerte. Voy a hacer una predicción que voy a entregar hoy día. Entonces, después de que ustedes vean su lectura bonus, a las 10 p.m. hora de España, voy a estar entregando otra predicción, mi querido Géminis. Es muy importante que lo mires. Pero bueno, nos vamos a centrar lo que es en tu lectura. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Si te interesa una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Géminis. Muy bien, corazón. Mi querido Géminis, una de las imágenes que he podido ver al comienzo del cuenco de cuarzo es como si hubiera un árbol muy grande, inclusive diría que es un árbol que tiene cientos de años. Pero es muy curioso porque ese árbol es como que empieza a salir de su tronco, de la base, cariño, como pequeñas esferas, como si fueran huevos, empieza a salir de ese tronco. Luego, mi querido Géminis, es como que hay un camino muy largo y parece que estuvieran pasando muchos carros o movilidad a toda velocidad, Géminis. Luego he podido ver que se asoma como una tormenta, en la cual está viendo muchas descargas eléctricas, en la cual caen muchos rayos, Géminis. Y es como que tú estás viendo ese suceso y estás al filo de un precipicio. Hay agua, Géminis. Mucha agua. Puede ser que muchos de ustedes, mi querido Géminis, están solteros, están solteras, a lo mejor han tenido algún compromiso, pero las cosas no han funcionado como tú esperabas. Puede ser que me digas, Richard, sinceramente, pues yo sé de quién me hablas, pero yo no quiero saber nada de esta persona. O si tú de repente, mi querido Géminis,
has perdido contacto con una persona muy especial. Siento que alguien quiere volver a saber de ustedes. Siento que alguien quiere volver a tu vida. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser hijos, puede ser familia, puede ser entorno, mi querido Géminis. Y ahora te preguntarás y dirás, ¿pero por qué quieren volver, Richard? Recuerda que una de las imágenes es una tormenta. Posiblemente ellos actualmente tienen problemas en su vida. Y por eso que se acuerdan de ustedes. Por eso que a lo mejor quieren volver al lado de ustedes. Porque ustedes, mi querido Géminis, a pesar de tu carácter, a pesar que a veces te falta un poco de diplomacia porque eres muy directa, muy directo, la cual me gusta, eres una persona, cariño, que siempre quiere lo mejor para los demás, para tu familia, para tu pareja, para tu entorno. Simplemente, mi querido Géminis, es que eres un alma incomprendido, incomprendida. Es esto. Hay alguien que te extraña, hay alguien que quiere volver, hay alguien que está pasando un problema muy fuerte en su vida. Y puede ser que esto te vas a enterar también en base, como decimos de una forma colonial, como si fuera un chisme. Porque recuerda que hay un tronco muy grande, viejo, que salen como huevos. Y si vosotros sueñan huevos alguna vez, representa chisme. Representa chisme, malos comentarios. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Mi querido Géminis, vamos a ver signos. Me sale un Piscis o Acuario. Me sale Aries. Piscis o Acuario otra vez, la carta del juicio. Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver. Iniciales, 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 iniciales. La letra S, la letra R, la letra W o M, la letra D y otra vez la letra D. Richard, ¿por qué tocas aquí? Se me ha venido un pensamiento, cariño, que no quiero que se cumpla. Es esto. Puede estar relacionado con tu signo, pero mejor no lo digo, porque cuando uno lo cuenta, cariño, se cumple. Por eso tienen que tocar madera, ¿vale? No sé por qué siento que tu signo, cariño, está siendo un poco tensa. Hay algo que posiblemente tiene que salir lo que es a la luz. O tú de repente me dices, Richard, no vayas a creer que tú eres la única persona que está sintiendo como que hay algo que va a pasar. Hay algo que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu te quiere decir, Géminis. Dime en los comentarios si te pasa. Pero yo siento que tú estás un poco como nervioso, nerviosa, como que sientes que algo pasa, Géminis. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Hay una abuela que quiere hablar. Una abuela. ¿Vale? No es un padre, una abuela quiere hablar. Vamos a ver carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Me sale la carta del Rey de Copas, Géminis. Mira, si te das cuenta, fíjate bien en las cartas, aquí hay un personaje que parece como si tuviera 100 años, pero tiene lo que es una copa en sus manos y representa la carta del Rey de Copas. Una persona, cariño, que sabe realmente lo que quiere, una persona que ha tenido experiencia, una persona, cariño, que ha tenido mundo. Cuando te digo mundo, mi querido Géminis, que posiblemente ha pasado por muchas relaciones. Pero esta persona, a pesar que ha pasado por muchas relaciones, te recuerda, te piensa, te extraña, Géminis. Porque sale la carta de Rey de Copas. El otro mensaje, Géminis, no todo tiene que ser relacionado con tu ex o con el pasado. A lo mejor tú en estos momentos, Géminis, quieres lo mejor para alguien. A lo mejor quieres lo mejor para tu hijo, lo mejor para un amigo, un familiar o para tu pareja actualmente.
Siento, Géminis, que tú quieres apostar por el amor. Siento que tú quieres apostar, cariño, porque le vaya bien en una situación a una persona que para ti es muy importante. Muy importante. Y no todo tiene que ser pareja. Entonces, es como que tanto tú como la otra persona, si hablamos lo que es del pasado, se da cuenta que lo más importante en esta vida ha sido tú. O tú de repente, Géminis, te das cuenta que lo más importante es tener tu paz, tener lo que es tu tranquilidad mental, Géminis. O lo más importante, corazón, es rodearte con personas que valen la pena, Géminis. Eso es lo que me están diciendo las cartas. Y es muy bonito. Es muy bonito porque recuerda que tú has estado en una faceta, hasta hace poco, cariño, en la cual de repente te viene el recuerdo del pasado, a lo mejor te viene la nostalgia, tienes días buenos, tienes días malos, pero luego, mi querido Géminis, te das cuenta que lo más importante es que tú estás vivo, que tú estás viva, que tienes paz mental, Géminis. Eso es muy bueno, muy bueno. Hay algo que está pasando en tu mundo. Hay algo que está cambiando tu mundo, Géminis. Vamos a ver qué arcángel te acompaña esta semana. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Te veo, Géminis, plantando plantas, ¿sí? No sé si tienes de repente un jardín en tu casa, en tu patio. Te veo que estás regando tus plantas. No sé, te noto que estás, hoy día o esta semana estás como que me dice Richard, lo que tenga que pasar, que pase. No me voy a complicar la vida, necesito paz. Haces bien. Victoria, del arcángel Sandalfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Te juro que justo cuando te he dicho esto, Géminis, una paloma ha subido hacia arriba. Géminis. Siento, mi querido Géminis, que tú has estado rezando, pidiendo. Quizás no por ti, quizás por una persona X, quizás por ti, quizás por el mundo, quizás por mí. ¿Por qué no, Géminis? También. Siento, mi querido Géminis, que Papá Dios te va a dar lo que es un regalo. Un regalo que te va a dar mucha alegría, que te va a llevar a que tú tengas otra vez esa estabilidad. Porque para muchos de ustedes, como vuelvo a repetir, siento que te ha estado preocupando quizás la vida de una persona, su mundo de una persona. Has estado muy preocupado y muy preocupada quizás por lazos de familia. Puede ser hijos, padres, hermanos, etcétera, etcétera. O si tú de repente, mi querido Géminis, estás buscando recuperación, lo que es en la parte de la salud o economía, te llega lo que es Victoria, Géminis. Una carta preciosa, cariño. Preciosa. Es como que en estos momentos el Espíritu Santo tocara tu alma, tu cuerpo, corazón, tu espíritu. Es como que la bendición de Dios cae sobre ti, Géminis. Es una carta muy preciosa. Victoria te dice. Te están saliendo cartas maravillosas. Y yo creo que aquí tú estás influyendo mucho. Esto ya no es cuestión de suerte. Esto ya no es cuestión de Richard. Entonces ahora Dios se apiadó de mí. No. Eso es porque tú estás vibrando de una forma positiva. Porque tú estás teniendo fe. El que uno tenga fe, cariño, no quiere decir que las cosas van a llegar de la noche a la mañana. También tienes que tener perseverancia, mi querido Géminis. Y siento que tu perseverancia te va a llevar lo que es al éxito, corazón. Siento esto. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. La carta del 9 de Pentáculos. La carta, cariño, del Rey de Bastos. Quiero que te fijes bien en esta carta.
Si te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa, puede ser un hombre también. Está vestido con un traje, cariño, de alta costura. Lleva joyas, brilla con luz propia, corazón. Quiere decir que tu suerte. Pero aquí al costado, Géminis, hay una persona que mira con arrepentimiento y está herido, porque por aquí, por el costado, tiene como una herida. Fíjate, está herido, corazón, que se compre su seguro de vida. Cariño, siento que hay una persona que posiblemente te observa, te mira, o posiblemente está pendiente de ustedes en la distancia. Esta persona, cariño, te ve que tú estás resurgiendo como el ave fénix. Te ve que tú, cariño, estás siguiendo para adelante, a pesar que a lo mejor puedes tener momentos malos, porque la vida no es perfecta, Géminis. Y este hombre o esta mujer se arrepiente, cariño, de haber dejado a una joya tan preciosa y tan cara como tú, Géminis. Siento que hay una persona que se arrepiente. Siento que hay una persona que se da cuenta que ha perdido mucho y que posiblemente está lo que es en la nada. Porque eres tú, corazón, quien sacaba adelante la relación, la pareja, los hijos, tu entorno. Una persona con carácter, cariño. Entonces, mi querido Géminis, yo siento, corazón, que hay alguien que si a lo mejor de repente tuviera esa oportunidad de volver otra vez con ustedes, tenlo por seguro, mi querido Géminis, que esta persona te pide perdón e inclusive se arrastra a ti, porque sabe que tú vales mucho, cariño. Es muy curioso, yo no sé si tú lo dices, seguro que sí, porque eres Géminis, cariño. Mi madre también es Géminis como tú, y mi madre me dice, no digas las cosas personales, pero si no, ¿cómo aprenden ustedes, cariño? Mi madre dice, yo quiero que venga esa serpiente arrastrándose y lo voy a pisar la cabeza. ¿Ves cómo son ustedes algunos de rencorosos? Y no me digan que no, porque mi mamá es Géminis y mi papá es Géminis, imagínate, los conozco. Entonces, mi querido Géminis, yo sé que tú en estos momentos, quizás me dice Richard, días anteriores, meses anteriores pensaba así, pero ahora no. Ahora Géminis en este momento me dice Richard, tú mismo dices, tú vas a traer lo que estás vibrando, y eso es cierto, Géminis. Entonces, ¿para qué voy a pensar mal? ¿Para qué voy a decir que venga esa serpiente para pisarle la cabeza? Si tú en estos momentos quieres paz, si tú en este momento quieres armonía, no quieres complicarte la vida, pero hay alguien que está otra vez interesado en ustedes. Hay alguien que siente celos. Si tú estás soltero o soltera, cariño, a lo mejor puede ser que tú no le das bola o simplemente no te enteras que esta persona está por ti. Esta persona se retuerce de celos, cariño. Si tú de repente están separados, esta persona se retuerce de celos. Si tú de repente estás en pareja, cariño, esta persona tiene celos hasta del aire que respiras, cariño. Estás con una persona algo tóxico, pero te encanta, te fascina. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Una carta más. Y la carta del carro. En su imaginación, en su mundo de Yuppie, siento que este hombre o esta mujer que tiene celos, a veces fantasea contigo. Puede ser de una forma pasional, como también de repente a veces piensa, ¿cómo hubiera sido su vida de ellos con ustedes? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran formalizado, hubieran salido adelante, las cosas hubieran sido distintas. A veces fantasea, a veces alucina, porque tenemos la carta del 2 de Pentáculos y la carta del carro. Se pregunta, mi querido Géminis,
que si él o ella se pone en contacto contigo, si tú le darás lo que es una oportunidad. Alguien te necesita, cariño. Alguien te extraña, Géminis. Corazón, ¿con qué te has bañado? Con agua de ruda. Porque, cariño, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a tus amores? Amores que matan, cariño, son amores. Pum, pum, ya está. Ay, por Dios. Mi querido Géminis, ¿qué ha pasado, Géminis? Cuéntame en los comentarios, ¿por qué ese cambio? ¿Qué has hecho? Yo qué sé, te has ido al spa, cariño, te has puesto bella, bello, estás en el gimnasio, te estás alimentando bien, te has sacado la lotería, pero ¿qué ha pasado? Porque estas personas, cariño, quizás hace tiempo como que te ignoraban, iban en plan guay, se sentían la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, cariño, pero ahora últimamente como que te recuerdan, te piensan, te añoran. Si es tu pareja va a estar más cariñoso, más cariñosa, y a ti no te gusta, Géminis, hacer cariño, eres como las gatas, cariño, de techo. Cuando lo quieres agarrar, cariño, te rasguñan. A ti no te gusta, a alguno no le gusta, cariño. A mí, sinceramente, yo también creo que soy así, ¿vale? No me gusta mucho demostrar, pero cuando yo incluyo a esa persona como mi familia, lo valoro, ¿vale? Soy como los catalanes, cariño, soy como los catalanes. Cuando los catalanes son personas un poco, como te puedo decir, que son muy suyos aquí en Barcelona. Los catalanes, ¿vale? No es como en Madrid, no es como en Valencia, no es como en Latinoamérica, no. Son muy suyos y muchas veces es como, no sé si tú has visto, hay un shorts con la hija de Michael Jackson, cariño, no sé cómo se llama, y llega lo que es una actriz española, lo saluda, ella lo saluda y como la actriz española iba de guay, mira para un lado conversando con otra persona porque se sentía diva. Y la diva era ella, cariño. Y la otra lo miraba, la actriz española lo miraba. Y la hija de Michael Jackson, corazón, inmutada. ni lo respiraba, cariño. Inmutada. Como diciendo, no me interesas. Como diciendo, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, a veces puede ser que tú me dices, Richard, no soy una persona que me gusta expresar los sentimientos, no soy una persona, soy un poco seco, un poco seca, pero es cierto que cuando yo sinceramente aprecio a una persona, es para toda la vida. Eres como los catalanes, cariño, así son los catalanes. Los catalanes cuando te incluyen en su familia, en su entorno, es para toda la vida, ¿vale? Habrá de repente catalanes hipócritas, pero no, mayormente no es su carácter así. Y eso no quiere decir que sean personas malas, no. Simplemente, corazón, no todo el mundo vas a decir te quiero, guapa, cariño, y a la hora de la verdad ni se acuerdan de ti. No, es muy diferente, ¿vale? Por eso que me gusta Cataluña, cariño. Por eso que me gusta Cataluña, por su gente, ¿vale? Por las leyes, no. Muy bien. A ver, vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver qué mensaje te da las cartas de las manifestaciones. ¿Qué mensaje te da las cartas de las manifestaciones? Visca el Barça, cariño. A ver, por Dios. Dice, el amor es lo más poderoso, cariño. Yo creo que Cupido entró por tu ventana, corazón. Tú no querías y te ha dado un flechazo. Y yo quería drama en tu lectura. Dice, si pudieras envolver cada pensamiento en amor, si pudieras amar todo y a todos, tu vida se transformaría, mi querido Géminis. Entonces, corazón, tienes que empezar a vibrar bien. Tienes que pensar en positivo. El amor está rondando tu vida. Y el amor, cariño, como consecuencia trae en tu vida estabilidad económica, tranquilidad, estabilidad lo que es en la salud, reuniones con tu entorno. Cuando hay amor, corazón, aunque tú estés solo o sola, cuando tus sentimientos son buenos, cuando tú tienes amor propio, todo lo bueno llega a tu vida, mi querido Géminis. Entonces, corazón, derrama amor, cariño. Envíame 1000 besos. Yo que sé, Richard, escríbemelo. 1000 besos para ti. Es una lectura bonus muy preciosa.
muy preciosa, cariño. Y mira que contigo tela marinera, porque te sale cada mensaje, corazón. De verdad que cuando yo termino tu lectura, me deprimo. Pero bueno. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta de los enamorados es un sí. Géminis, cariño, por Dios. Solo falta que un Capricornio esté por ti. Géminis, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué me quieren decir el tarot de los ángeles guardianes y voy a canalizar, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, 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 Géminis. La luna. Es importante que hagas caso a tu intuición. Intuición, ilusión, revelación, Géminis. Cuando tú, mi querido Géminis, porque recuerda que la carta de la luna representa problemas, representa situaciones ocultas, representa conflictos. Cuando tú, mi querido Géminis, sientes que a lo mejor de repente ya no puedes más, cuando tú de repente, mi querido Géminis, te llenas de ira y quieres actuar por impulso, cuando tú, mi querido Géminis, sientas que has tocado fondo, tienes que pedir tranquilidad y paz mental a tus ángeles, mi querido Géminis. Somos seres humanos, Géminis. A veces no podemos con nuestra furia, a veces no podemos con nuestro resentimiento. Cada vez que tú tengas esa energía, para que no estropees lo que en estos momentos he visto con la lectura, que todo es amor, cariño, empieza a rezar, empieza a orar. Ángeles, arcángeles, Dios, universo, por favor dame paz, dame tranquilidad. No quiero cometer lo que es un error. Pide, Géminis. Pide, te están diciendo. ¿Vale? Es como consejo. Vamos a ver, mi querido Géminis. Voy a sacarme esto. Voy a llenar de buena energía, de buena vibra. Yo creo que me lo voy a poner siempre y luego lo voy a sacar. Muy bien. Las semillas sagradas, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, Géminis. Como palabra clave, mi querido Géminis, te digo, no te sientas mal por tus actos. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, a veces es como que tienes un poco de vergüenza por algo que tú has hecho en tu vida. Era necesario que tú pasaras por esto, Géminis, porque tenías que aprender algo. No te sientas mal, ¿vale? Porque hay una imagen que he visto como que tú estás orando, como que tú estás pidiendo perdón, Géminis. Mi querido Géminis, hay un bote que empieza a avanzar, pero rápido. Va rápido ese bote, mi querido Géminis.
Hay una tormenta que te está siguiendo, Géminis, y tú estás tratando de buscar lo que es tierra firme. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes has tenido que rescatarte. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, has tenido que hacer un cambio radical en tu vida. Has tenido que huir de un problema, de una persona, de una situación. Y quizá de repente te preguntas si tú has hecho lo mejor. Tú has hecho lo mejor, Géminis. No te quedaba de otra, corazón. O eras tú o eran ellos. Y tú sabías que si apostabas por ellos, simplemente tú ibas a perder, mi querido Géminis. Siento, Géminis, que tú confiabas mucho en alguien. Siento, mi querido Géminis, que tú entregaste todo tu amor, tu confianza a una persona. Siento, mi querido Géminis, que tú siempre has estado al costado de él o de ella, incentivando, diciendo que puede, ayudando posiblemente para construir lo que es una casa o de repente para sacar adelante lo que es un trabajo. Muchos de ellos, mi querido Géminis, son lo que son gracias a ti. Pero siento que ellos como que no te valoraron, cariño. Por eso que llegó un día en la cual tú tuviste que tomar lo que es una decisión. Tú tuviste que separarte de esa persona. Porque te estabas consumiendo, porque ya no podías más, porque tu vida siempre era como un infierno, Géminis. Y cada vez que tú miras atrás, como que te entra como una nostalgia. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Esto fue lo necesario? ¿Has hecho lo correcto, mi querido Géminis? Algunos de ustedes, mi querido Géminis, hay una frase que quizás para muchos de ustedes le va a llegar. ¿Ustedes han visto la película Lo que el viento se llevó? En la cual Scarlett O'Hara dice: a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, aunque tenga que robar, aunque tenga que matar, aunque tenga que estafar. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ni yo ni los míos. Géminis. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes han hecho cosas que quizá de repente en su actualidad se arrepienten. Pero eso se llama, mi querido Géminis, la ley de la supervivencia. No te quedaba otra, cariño. O era eso, o era simplemente que tú te destruías. Por eso que no te sientas mal. Lo importante, mi querido Géminis, es que tú reconozcas que tienes que corregir esto. Es que tú te das cuenta que tienes que corregir esto, Géminis. Siento que muchos de vosotros, Géminis, es como que te hubiera faltado la energía paternal. Siento que a veces tú recuerdas a un padre o a una madre también. Es como que tú me dices, Richard, creo que hasta los perritos tienen el calor de la madre, porque eso es cierto. Tú nunca vas a ver, Géminis, que un perro, especialmente las perritas, abandonen lo que es a sus crías. No. Aunque exista una tempestad, aunque venga el agua, se desesperan, cariño. Pero siento, Géminis, que a ti te faltó cariño de madre, te faltó cariño de padre. Hay algo que faltó en tu vida y quizá de repente eso te llevó a que tú te acostumbraras a una persona, porque con esa persona te sentías lleno, te sentías llena. O de repente, mi querido Géminis, puede ser que tú estás en otro país que no es tuyo y por la soledad te acostumbraste a una persona.
o de repente una ciudad que no era tuyo, mi querido Géminis. Pero con esto, ¿qué me quieren decir? Que tú, Géminis, has salido adelante solo y sola. Quizás por eso tú en estos momentos quieres paz, quieres tranquilidad, quieres amor. Quizás por eso en estos momentos me dice Richard, no quiero complicarme mi vida. Necesito encontrar la paz que nunca he tenido. Y recuerda, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión. Decides ser feliz a partir de este momento. No digo que la vida va a ser fácil. Vas a tener momentos buenos y momentos malos. Pero mientras tú tengas esa actitud de felicidad y de salir adelante, todo va a ir bien, mi querido Géminis. Todo va a ir bien. Siento mucho lo que te ha pasado. Siento mucho que quizás en estos momentos te gustaría tener la compañía de un padre o de una madre. A lo mejor de repente en estos momentos te gustaría que las cosas hubieran sido diferentes, porque inclusive hay un grupo de ustedes que discute con la familia y quizás por herencia, quizás por dinero, o de repente la familia se alejó por el dinero, por la herencia. Qué tristeza, pero esto pasa mucho. No se dan cuenta que el dinero no se lo van a llevar, la casa no se lo van a llevar. Quedará para otros, no quedará para ti, ni para ellos tampoco. Pero en fin, poco a poco, vamos a ver. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del As de Espadas. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, posiblemente hay una persona, es como que está un poco resentido, resentida contigo. Puede ser que tú coincides con él o con ella en el trabajo, en los estudios, en tu proyecto. Al margen de que sea As de Espadas, puede ser cualquier otro elemento. Libra, Géminis, Acuario, As de Espadas, cariño. Es una persona que tiene lo que es como un piercing o algo en la cara, en la nariz. Se pinta el cabello de algún color o su color es claro. Tiene la oreja grande, el cuello un poco largo, cariño. Hay una persona que habla mal de ti y posiblemente no reconoce, ¿vale? La carta del juicio, que representa lo que es a un Piscis o a un Acuario. Hay alguien que quiere volver a tu vida. Esta persona puede ser de elemento agua, como también puede ser de cualquier otro elemento. Escorpio, Cáncer, Piscis. Es una persona, cariño, que va a intentar pedirte perdón. Va a intentar, corazón, de que tú lo entiendas. Como que te va a dar lo que es una explicación. La carta del 2 de oros. Tienes que tomar una decisión con respecto al amor y la parte económica. No vaya a ser, cariño, que estás mezclando amor con trabajo. Tienes que tomar lo que es una decisión, me están diciendo, mi querido Géminis. Corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda, Géminis, que si tú llevas amor en tu corazón, todo va a ir bien en tu vida, Géminis. Hay un milagro que va a pasar. Hay un regalo que Dios te va a dar. Algo que tú has estado pidiendo. Y quizás no es ni para ti, sino para una persona que para ti es muy importante. Entonces, mi querido Géminis, verás que todo se va a solucionar. Te quiero, corazón. Y que viva tu buena racha. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.